Carlos Vecchio, dirigente político de la oposición venezolana, quien fuera representante diplomático del gobierno interino en Washington hasta hace unas semanas atrás. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por esta oportunidad, Dania. No puedo comenzar de otra manera que no sea preguntándote. ¿No hay un poco de desfachatez en esto de solicitar investigaciones a otros países, mientras puertas adentro no se investiga, por ejemplo, por qué los venezolanos salen por cientos o por miles cotidianamente? Bueno, indudablemente que esto es un comunicado cínico, porque primero el responsable de esa migración es el régimen de Maduro, la dictadura. La causa del problema nuestro, Dania, es la existencia de esa dictadura que ha provocado el mayor desplazamiento que se ha visto en la historia de este hemisferio. Y la produce eso exactamente, el régimen de Maduro, por todo lo que ha generado. Segundo, cuando piden explicación a un tercer país para que se investigue algo, cuando sabemos que en Venezuela jamás se investiga nada, porque todo depende de Maduro y de la dictadura, y solo se dice o se hace lo que la dictadura quiere. Es decir, que si ese evento hubiese ocurrido dentro de Venezuela, ahí no hay ni siquiera quien pedir la investigación. Por suerte, en ese marco de investigación aquí se puede dar. Pero yo te diría, en resumen, que si es cínico, es mucho peor. Es alguien que está causando esa tragedia adentro y también los expulsa de su país, y que lamentablemente ocurre este episodio que nos duele mucho en el alma, y que lo que nos reafirma es el compromiso de buscar una transición política lo antes posible en Venezuela para parar esta tragedia que tanto dolor le ha causado a nuestros hermanos venezolanos. Carlos, se nos va haciendo más difícil cada día contar las víctimas de la migración venezolana. En algunos casos porque ni siquiera se hace público que pierdan la vida. Por ejemplo, quienes van quedando en el camino peligroso de la selva del Darién, o quienes pueden ahogarse arrastrados por la corriente del río Bravo. Pero pareciera en paralelo que la tolerancia ante la tragedia venezolana comienza a acortarse, ¿no? Lo vemos en el crecimiento de la xenofobia, en reacciones ciudadanas, pero también en reacciones de gobiernos. Por ejemplo, entre Perú y Chile, que atrapan a un grupo de migrantes venezolanos y no le permiten moverse y no le permiten ir ni hacia un lado ni hacia el otro. Sí, mira, fíjate, Dania, esto es tan duro, la verdad que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo tanto dolor? Porque la tragedia primero la vivimos dentro de nuestro país, Dania. O sea, y tienes que llegar a tal extremo de sufrimiento que tomas la decisión tan dura de tener que abandonar tu país a la incertidumbre y, lamentablemente, también para arriesgar tu vida. Mira, todo nos ha pasado. Y Dania, yo debo decir que en mi caso, yo tenía órdenes de captura y tuve que salir en condiciones muy difíciles. Y pasé dos etapas donde una pensé que no iba a llegar. Pensé que no iba a llegar, y uno ama tanto su libertad que lo hace, y en otra estuve a punto de ser deportado a Venezuela. Y cuando uno escucha las historias de las personas que salen, arriesgan su vida, hacen todo ese trayecto porque en su país estaban sufriendo y la dictadura los maltrataba, y luego llegan a otro país y les tienen que pasar todo este tipo de cosas, de como tú dices, no sabes si vas a llegar. Yo he tenido historias donde su mamá perdió a su niña de 7 años en el río, o vemos la tragedia que acaba de pasar en Texas, y yo digo, Dios, o sea, ¿qué más nos tiene que pasar? ¿Cuándo vamos a parar este dolor? Salir sufriendo y llegar a otro país donde estás buscando más oportunidades, más libertad, y también mueres en ese esfuerzo. Es muy doloroso, pega mucho como venezolano. Y creo que el mensaje es que esta tragedia no la podemos normalizar. Y Dania, yo he escuchado aquí argumentos de personas que dicen que si normalizamos a la dictadura y le damos recursos, entonces la gente va a dejar de salir. Y yo digo, no están entendiendo nada. No están entendiendo nada. Desde el 2020 a hoy, Dania, ha salido cerca de 2.5 millones de venezolanos.
y ha aumentado ya nuevamente el paso por el Darién. La causa es la dictadura y mientras no resolvamos el origen del conflicto, lamentablemente los hermanos venezolanos van a seguir y están expuestos a riesgos como el que acabamos de ver, que lo lamentamos mucho y que lo sufrimos como venezolanos porque en cierta forma hemos vivido en parte lo que nos ha tocado como país. Claro. Ahora, Carlos, en esto de normalizar la dictadura, hay mucha gente que se pregunta, ¿acaso la administración Biden no está precisamente en ese camino? Bueno, los mensajes que hemos dado muy claros, ¿no? Y Dani, en ese sentido. Pensar que normalizar la dictadura es una opción, sencillamente no la es. Mientras siga la dictadura va a seguir la migración. Ya la migración está en toda la región, incluso ha llegado al norte de acá, de este hemisferio, en la frontera con México y los Estados Unidos. Y no atenderla es equivocado. Hemos dicho que a la dictadura no se le puede confiar, que cualquier incentivo que se le da a la dictadura, lamentablemente la dictadura lo ve como una debilidad y no como una obligación de tener que negociar algo para resolver el conflicto político. Así que mi mensaje siempre ha sido muy claro, para que nosotros podamos parar esta tragedia, aliviar el dolor y solventar en parte el problema migratorio, es necesario una transición democrática en Venezuela y comenzar el proceso de reconstrucción de nuestro país. Es la única forma. Lo demás es sencillamente engañarnos. ¿Qué decirle, Carlos, a los migrantes venezolanos en momentos como estos? A quienes vienen en camino, a quienes están pensando salir, a quienes se han quedado en alguna parte o en algún trecho en este tránsito. ¿Qué decirles? Porque la verdad que a mí se me terminaron las palabras. ¿O qué decirle a los países? Ya ni sé. Y yo digo que hay que tener tanto coraje, Dania, para quedarse dentro de Venezuela como para salir. Porque cuando sales luchando por tu libertad y no te importa nada, hasta incluso morir por tu libertad. Y vienen buscando un futuro mejor. Entonces yo lo resumo en lo siguiente. Entiendo por qué salen, entiendo el sufrimiento y lo que les cuesta. Más bien mi mensaje es hacia los países, Dani. Esos venezolanos no están saliendo porque quieren, están obligados a salir. Y mi última conversación que tuve con la administración sobre este tema, yo le planteé 4 cosas que hoy las resalto nuevamente. La primera, ver la migración como una oportunidad y no como un conflicto. Estados Unidos va a requerir mano de obra en determinados estados, van a tener una deficiencia de mano de obra. Que vean en los venezolanos una oportunidad para ayudarlos a su crecimiento económico y parar la inflación. Es ganar, ganar. Que se amplíen los mecanismos para una migración segura mientras dura el conflicto venezolano. Tercero, que la figura del TPS, ya que están estableciéndose controles, pueda ser extendido a los que ya están aquí y no solo a los que llegaron en marzo del 2021. Cuarto, les he dicho que no pueden estar estos venezolanos a la deriva, como tú lo acabas de describir, Idania, entre países sin tener la infraestructura ni la ayuda de las organizaciones multilaterales para atenderlo. Esta tragedia de México, donde hubo el incendio, Idania, se pudo haber evitado. En mi última conversación con Estados Unidos les dije, no se puede cerrar la frontera y dejar a los venezolanos echados en México cuando en México no están preparados para eso. Lo dejaron atrapado desde Costa Rica hasta México. Y si no tienes una infraestructura de organizaciones multilaterales, va a pasar tragedias como la que pasaron. De manera que mi llamado es que las organizaciones internacionales con los países receptores establezcan pues este andamiaje de ayuda y apoyo humanitario, ya que esos países no están preparados para atenderlo. Y al menos estos son algunos de los aspectos que conversamos con ellos para que se viera la migración no como un problema, sino como una oportunidad, mientras estamos siendo, Idania, un país en conflicto, que lo que está produciendo son personas que están siendo desplazadas. No somos diáspora que salimos de vacaciones. No, son personas que están siendo desplazadas de un conflicto político. Desplazadas, yo me quedo con esa frase tuya, Carlos. Son personas que están siendo desplazadas por un conflicto político. Carlos Vecchio, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Te agradezco esta oportunidad. Muchas gracias.